yo Mateo. Estaba leyéndolo. Vaya, entonces vamos a hablar de cómo es que Dios mostró su amor al mundo. ¿Cómo es que mostró Dios el amor que nos tiene, hermana Victoria? Hoy está despierta. Sí. ¿Cómo lo demostró? De alguna forma usted y yo demostramos amor a alguien. ¿Cómo? Sí. ¿De qué forma lo demostramos? Hablándole bien. Hablando las cosas buenas. Sí. ¿Y cuáles son las cosas buenas? Las buenas noticias. Sí, la buena. Por ejemplo, el amor que Dios mostró al mundo fue enviando a su Hijo para que muriera por usted y por mí y por todo el mundo. Allí mostró su amor. Es lo que dice este versículo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Lo que más quiere. Cuando usted quiere a alguien, entrega lo mejor suyo para él, para que se sienta bien. Entonces Dios quería que el mundo no se perdiera, sino que viviera bien con él. Entonces, de esta forma dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero para todo aquel que en él cree, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando usted ama a alguien, da hasta su vida, porque eso es lo que Cristo dio. Dios mandó a su Hijo a que él diera su vida por el amor que él nos tiene, para que no se perdiera nadie. Por eso dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí es el punto de que hay un objetivo por el cual Dios dio a su Hijo. Y ese objetivo, pongamos atención a ello, y ese objetivo es de que Jesús venía a cumplir la obra del Padre. Y la obra del Padre era para demostrar su amor al mundo entero. Allí el mundo iba a saber que había un Dios poderoso, un Dios de amor. Entonces, de esta forma, Dios dice: para que todo aquel que en él crea. Entonces, Dios dio la oportunidad a todos. Y hasta ahorita Dios está dando esa oportunidad porque estamos en un tiempo de gracia. No se ha terminado esa gracia. Dios todavía ha puesto a su Hijo para que el mundo sea salvo si le cree a Él. Entonces es lo que dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay dos cosas, ¿verdad? Hay que creerle a él, porque el que cree en él no será avergonzado. Entonces dice ahí: no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cuando usted cree en Cristo, usted ya no se pierde, porque Cristo le muestra el camino. Porque usted ya no anda como ciego. Porque el que anda como ciego es el que anda en tinieblas. No ve la luz, no ve el camino. Pero dice aquí que para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, ¿por qué? Porque Él es la luz. Él es el camino. Él es la vida. Él es la verdad. Por eso es que dice que todo aquel que en él cree tiene todo. Porque usted tiene a Jesús. Tiene la vida, tiene el camino y tiene la luz, tiene la verdad. Cristo es la verdad. Por eso lo dijo Él. Y por eso dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, usted y yo tenemos vida eterna, ¿o no? Hemos creído en Él. Entonces ya no nos perdemos. Tenemos esperanza. Entonces, esa esperanza está en Cristo Jesús. Vamos al versículo 17 de Juan, Evangelio de Juan. Porque no envió, dice Dios, a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahí está, ¿verdad? Que no fue para condenar, que lo mandó. Fue para que nos demostrara su amor. Muriendo en la cruz del Calvario, dio su vida porque nos amó. Entonces, así Dios demostró su amor. Y por eso dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que fuéramos salvos por Él. Entonces, para no ser condenados, yo voy a entregar a mi Hijo. Así dijo Dios. Entonces, vino Cristo y cumplió la obra que le dio el Padre.
Y esa obra es la que a usted y a mí nos salvó cuando creímos en Él. Porque dice que para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Entonces por eso dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces usted y todos y el mundo que cree va a ser salvo si cree en Él. Pero si no ha creído, dice que has condenado. Eso es lo que vamos a leer ahí. Entonces dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Solo creyendo en Jesús, el mundo puede salvarse. Recibiéndolo a Él como su Mesías, como su Salvador. Así puede llegar alguien a creer en Cristo y ser salvo. Versículo 18, veamos lo que dijimos ahí de condenación. El que cree, que en Él cree, no es condenado. Entonces, el que cree no es condenado, porque ha creído. Eso es lo que sí dice. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice ahí? Ya ha sido condenado. Entonces, todo aquel que no cree en Cristo ya es condenado. Es lo que dice la palabra. Entonces dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el único Hijo que Él envió a morir para que nosotros fuéramos salvos. Si no ha creído, no tiene esperanza. Hay esperanza de condenación, pero no de salvación y vida eterna. Por eso es que Él dio a su Hijo. Allí, como le digo, mostró su amor. Y por eso usted y yo le podemos decir confiados a todos, Dios te ama. Amén. Porque nos amó. No le digo que la prueba que Él hizo fue mandar a su Hijo a morir. Así como le digo yo, cuando usted quiere algo, usted se entrega completo, da todo, da lo mejor. Da su vida. Eso es lo que Dios hizo. Entonces dice, pero si no creen, entonces el sacrificio no va a ser en vano. Muchos van a creer. Y usted y yo hemos creído. Por pura gracia, por pura misericordia. No porque nosotros hayamos buscado el camino, sino que la palabra dice que Él nos buscó y nos amó primero. Por la gracia. Su gracia se fijó en nosotros. La misericordia nos alcanzó. No porque nosotros hayamos salido corriendo a buscarle. No, a mí me costó. No le digo, pues yo pasé 33 años sin conocer a Cristo. Y cuando ya le conocí, me doy cuenta de que se perdió mucho tiempo de haber hecho cosas mejores de las que hicimos. Siempre Dios está con nosotros, pero no es como que usted lo tenga en su corazón y le crea y diga usted por la fe y por la misericordia, Dios me va a ayudar. Porque usted ha creído, pero cuando no está en el mundo no cree. Uno dice, sí, yo creo, pero solo por decirlo, solo de labios, dice el profeta. Porque muchos, dice el profeta Isaías, de labios me honra. Porque yo puedo estar diciendo, honrando a Dios, Señor, yo le amo, yo le busco de todo corazón, porque yo creo en usted. Pero en mi corazón no hay nada. Por eso es que Romanos dice allá, ¿verdad? Que el que confesare con su boca y creyere en su corazón, ese será salvo. Porque dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Allí confieso yo, pero sí he creído en mi corazón. Entonces explica eso. Vamos al versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces Cristo era la luz, es la luz. Pero los hombres no quisieron ver la luz, porque sus obras eran malas, dice ahí. Eso es lo que dice ahí. Si usted lee, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Claro, el que anda haciendo lo malo, el que anda en el pecado, las cosas de Dios no le convienen. Porque Dios le recrimina el pecado, lo malo que está haciendo. Y Él no quiere que le reprendan la maldad que anda. A nadie le gusta. Mira, vos andás robando, a vos te van a echar preso, a vos te van a condenar. A nadie le gusta.
Entonces, por eso es que dice, ¿verdad? Porque sus obras son malas. Ellos no quieren que la luz los vea. Por eso ellos andan en tinieblas. Y ellos pueden andar diciendo, aquí nadie me ve, aquí está oscuro, aquí puedo robar, puedo matar. Pero hay uno que no se esconde nadie. Porque los ojos de Dios están en lo oscuro y en lo claro. Él es luz donde quiera que vaya. Para Él todo el tiempo es de día, Él ve todo. No porque hay un sótano, un túnel, cualquier cosa donde hay oscuridad, no va a haber Dios. Dios siempre va a ver. Porque Él lo conoce todo y lo ve todo. Y por eso que aquí dice, ¿verdad? Que el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre, que es sobre todo un nombre que Dios le dio, ¿verdad? Pero Él no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Único. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Unigénito. Solo fue uno que Dios tuvo para mandarlo a morir por el mundo. Él nos dio vida, porque Él entregó su vida y por eso dice ahí, ¿verdad? Pero dice que el mundo no cree, los hombres no aman, no aman la luz, aman más las tinieblas, dice que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, como andan haciendo lo malo, si usted les va a hablar de Dios, vaya, si te quise, no queremos que los hable nada. ¿Por qué? Porque ellos andan en la oscuridad y no quieren ser descubiertos. La maldad, el pecado que están haciendo. Dígale a usted, mira, vas a andar robando. Dios te va a castigar. Dígale así, a ver qué le dice. Entonces, por eso no vienen a la luz. Entonces, porque sus obras son malas. Entonces, pero como usted dijo, ya no andamos en las obras malas y hemos creído en Cristo, hacemos lo bueno. Hablamos la palabra. Versículo 20. Porque todo aquel dice que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está, ¿verdad? Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece las cosas de Dios. El que hace lo malo no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Por eso dice allí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. O sea, no viene a Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo le tiene atado. El enemigo le hace pensar, andas en el pecado, mejor no le hagas caso. No pongas atención cuando te hablan de Dios, porque Dios te va a sacar a la luz esto que andas haciendo. Todo. Adulterio, fornicación, muerte, todo. Si alguien se lo reprende, pero como no quiere que sean reprendidos, mejor no oye. Mejor aborrece, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas, para que no les reprendan. Por eso muchos tienen temor de venir a Cristo, porque dicen, ahí me van a decir del pecado. Y a nadie le gusta que le estén recriminando el pecado. Pero cuando usted ya conoce la luz, ya no anda en tinieblas, a usted le da igual que le digan, mira, si estás en el pecado ya sabes lo que te espera. Usted y yo estamos sabedores de eso, y por eso buscamos la luz, hacemos las cosas a la luz, sin escondernos, porque creemos y tratamos de hacer delante de Dios bien las cosas, haciendo lo recto, lo que a Dios le agrada. Pero si usted no quiere andar en la luz ni hacer lo que a Dios le agrada, entonces sigue ahí y no le hace caso a las cosas de Dios. Hay que hablar. Entonces eso pasa con muchos. Pero la misión suya y mía es predicar el Evangelio. Sí. Que unos lo suavizan y otros lo hablan claro, esa es otra cosa. Porque por temor, porque hay un temor. Pero cuando usted sabe lo que está y a lo que Dios lo ha puesto y cómo Dios mandó a su hijo a predicar, y Juan el Bautista cómo predicaba. Si Jesús mismo les decía, generación de víboras. Juan el Bautista, arrepiéntanse, pecadores. Ese es el llamado al arrepentimiento. Terminemos ahí en el 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Ahí está lo que les digo. Usted y yo conocemos, no nos andamos escondiendo porque no andamos haciendo cosas malas. Y si usted dice, me voy a esconder porque voy a hacer algo malo, pero Dios lo está viendo. Y Dios lo va a reprender. Así que por eso que dice ahí, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto
que sus obras son hechas de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nuestras obras tienen que ser de Dios o para Dios. Y las cosas que uno hace para Dios tienen que ser agradables, porque dice allá en Romanos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y así tiene que ser lo que usted y yo hacemos, para agradar a Dios. Porque si andamos en tinieblas, entonces andamos en el pecado. Andamos haciendo cosas malas y no queremos que nos miren. Y muchos se esconden, muchos cristianos se esconden. Pero siempre hay alguien que los ve y dice, allá estaba echando aquel una cerveza. A muchos han descubierto. Allá estaba aquel con la mujer que no era de él. Así lo descubre. Pero el que anda caminando rectamente no teme. Y yo, pero no tengo miedo que me mire porque yo no estoy haciendo nada malo, yo sé lo que ando. Y delante de Dios yo sé que lo que estoy haciendo. Entonces por eso es que aquí dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Las cosas se hacen en la luz. ¿Por qué? Porque no hay temor de ser reprendidos. Porque aquí dice, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Entonces usted y yo debemos de hacer obras para Dios. Porque ya somos creyentes, ya creímos en el Hijo de Dios. El que nos salvó, el que nos dio vida eterna. Así es que la palabra es bien clara. Dice que habla de las dos cosas, que el que anda en el pecado aborrece la luz, quiere estar en tinieblas, no quiere que lo vean porque en la oscuridad dice no me mira y por eso no viene a la luz. Pero el que ya conoce la luz hace las cosas bien para agradar a Dios, y por eso dice, el que practica la verdad viene a la luz sin temor. ¿Por qué? Para que sea manifiesta que sus obras son hechas de Dios. Entonces, si usted está haciendo las cosas para Dios y delante de Dios, y lo está agradando con lo que está haciendo, no tiene que tener ningún temor. Porque el verdadero amor, dice, echa fuera el temor. Entonces, usted y yo conocemos la palabra, Dios siempre nos habla, y Dios quiere que nosotros caminemos rectamente y que le creamos a Él. Pues de eso habla, ¿verdad? Juan 3:16, para mostrar el amor al mundo. Es lo que hizo, al amarnos, entregar a su Hijo a muerte, a condenación, porque Él fue condenado en el juicio. ¿Condenado a qué? A muerte. ¿Por qué? Por nosotros, que merecíamos la muerte, porque como somos pecadores, dicen que la paga del pecado es la muerte. Así es que la gloria es para Dios, hermanito. Usted y yo ya caminamos en la luz. Las cosas que hacemos, las hacemos a la luz de Cristo, para que nuestras obras las vea Él y Él juzgue, porque Él es el que va a ser el juez, ¿verdad? Dice que Él viene a juzgar con vara de hierro, con justicia. Porque en esta tierra no hay ningún justo. Así es que la gloria es para Dios, hermanito.